Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Los salvados siempre tenemos una palabra de alabanza y reconocimiento para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos salvó para la alabanza de su gloria, para proclamar y dar a conocer a través de nosotros a los siglos venideros justamente esa abundancia de esa gracia, esa generosidad y esa condescendencia. Así que te bendecimos en esa misericordia de Dios, en ese amor de Dios, en esa fidelidad de Dios. Orando al Señor que sea generoso contigo y que te bendiga a ti, a tu casa, y sobre todo que a través de la palabra pueda edificar tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que a continuación con nosotros juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, la porción bíblica de hoy se encuentra en Mateo capítulo 12, los versos desde el 1 hasta el 15. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Dios conoce nuestras necesidades. Él es que prepara el alimento para su pueblo. Así que abra su corazón para entender. No creo que vamos a decir nada nuevo, sino más bien Dios quiere aplicar su palabra. Acuérdense que rema es una palabra inspirada por Dios que Dios toma del logos, de la parte escrita,
la sustrae en un momento dado para suplir una necesidad o para anunciar algo que llegó el tiempo de su cumplimiento. Jesús se levantó en la sinagoga de Nazaret, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. Cerró la escritura y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Ese era un rema ese día, porque era la palabra de Dios para esa ocasión. La sustrajo del logos, de la parte escrita, pero era para ese día. Cuando el diablo tentaba a Jesús en el desierto: si eres hijo de Dios, o por cuanto eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. El Espíritu Santo iluminó a Jesús y llevó su mente al pensamiento de Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Y la palabra cosa ahí por palabra es rema. Entonces yo creo que este rema de hoy es una palabra tomada del logos, de la parte escrita, y Dios la trae. Si Dios la trae, es importante. No es importante tanto porque haya revelación, sino porque hay una aplicación a nuestras vidas. Dios quiere darnos más de algo que para Él es sumamente importante. Amén. Así que usted abra su corazón para que Dios siempre la palabra en su corazón. El Señor dijo a través del apóstol Pablo que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. No solamente aplico al Antiguo Testamento, sino también al Nuevo, en este contexto de Jesús. Fíjense que el apóstol Pablo también dice en la epístola a los Romanos, él pregunta: ¿tenían ventaja los judíos con relación a los gentiles? Él responde: claro que sí, tenían la palabra. Capítulo 9 de Romanos habla de 8 cosas que tenían los judíos que no tenían los gentiles. Además de la palabra, tenían a los patriarcas, la ley, el culto, la gloria, el pacto, los profetas. Y aún Jesús nació de ellos según la carne. Eran ricos. Tenían todo. Dice Pablo, capítulo 9, pero andando en pos de la justicia no la encontraron. Tenían todo para alcanzar la justicia y no la alcanzaron. Los gentiles, que no teníamos nada de nada, la alcanzamos. No teníamos nada. Ninguna de las 8 o 9 cosas. Nada teníamos y alcanzamos. ¿Por qué? Justamente porque no estábamos preindispuestos. La mala interpretación de las Escrituras y el no tener corazón fue la caída de Israel. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de la restauración de Israel en los capítulos 9 hasta el 11, hace un llamado a la iglesia y dice: no se jacten ustedes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué será de ustedes? Como diciendo: no se gloríen. Mira, nosotros sustituimos a Israel. Dios lo dejó en stand-by para volver a ellos en los días finales, y nos ha dado esta gracia de esta dispensación. No, si no, dice el apóstol, si no temamos. Tiene que haber temor de Dios. En cuanto a la justicia, Dios no hace acepción de personas. En cuanto a la elección, sí. Pero en cuanto a la justicia, Dios no tiene niños lindos. David era muy amado por Dios, pero el día que pecó le bajó la mano, aunque tuvo de él misericordia, porque se humilló. Dios ama a Israel, eso nadie lo discute. Son amados por causa de los padres y del pacto. Y el corazón de Dios va a estar con Israel, porque Dios no ama por un tiempo, ama para siempre. Se enoja por un tiempo. Usando la ilustración del día, se enoja hasta la puesta de sol, hasta la madrugada, pero por la mañana vuelve y nace la misericordia para su pueblo. Se renueva cada mañana. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Entonces, usted se sienta ahí y yo también, los días de servicios, a recibir palabra de Dios. Pídale a Dios: Señor, estoy expuesto a la palabra. Permite que tu palabra tenga cabida en mi corazón. Permite que yo no sea un oidor simplemente de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Que la palabra pase de los oídos al corazón y del corazón a la vida, a la conducta. Que me aproveche el oír, porque a Israel no le aprovechó el oír, dice el apóstol en Hebreos. Escucharon, vieron milagros, señales, prodigios, maravillas. Este mensaje de Jesús, esta manera de Jesús exhortar a los hebreos, a sus contemporáneos, no era nada nuevo. Era la misma exhortación de los profetas. Pero Israel no entendía el orgullo de ser elegidos, la manera que interpretaban la prosperidad de Dios y la manera como se concentraban en las letras y no en el espíritu de la palabra, en los ritos y las ceremonias, en las formas religiosas y no tanto en la esencia misma, en el propósito de Dios. No entendían que los ritos, o sea, los tipos, hablaban de antitipos. Que esas cosas eran ilustraciones, señales, símbolos simplemente. Y que un día iba a llegar el cumplimiento de esos ritos. No lo entendieron. Nosotros tenemos ahora todas las escrituras. Tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda las cosas, nos da revelación y nos hace interpretar las escrituras. Tenemos un corazón nuevo, que fue lo que Dios le prometió a Israel. Dijo a través de Moisés, Deuteronomio 29 del 1 al 4, parafraseo, le dice a Israel: tú has visto las señales, prodigios y maravillas que yo he hecho estos 40 años, desde que te saqué de la tierra de Egipto hasta acá. Pero hasta el día de hoy, yo no te he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. No tenía Israel eso. Cuando anuncia Dios el nuevo pacto, Dios dice a Israel: he aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y anuncia: he aquí, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y derramaré mi temor en sus corazones. Y cuando esto ocurra, nadie va a decir al otro: oye, conoce al Señor. Pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso se cumplió con la iglesia. La primera iglesia fue hebrea. Cuando hablamos de los judíos, no excluyamos a todos. La primera iglesia fue judía y hoy existe una iglesia judía. Pero el propósito de Dios era con toda la nación. Pero estoy diciendo esto para dar una advertencia. No se sienta usted como los hebreos. Oh, somos la iglesia de Cristo, la desposada del Cordero. Tenemos las escrituras, tenemos todo lo que era herencia de Israel. Pasó ahora a ser herencia nuestra. Tenemos el Espíritu Santo. Así que estamos seguros. Sí, estamos seguros en Cristo. Pero puede ser que a usted le pase como a Israel, porque hay una advertencia: que no nos pase lo mismo que a ellos. Por ejemplo, aquí en el contexto hay una exhortación. Los discípulos, dice que un sábado, un día de reposo, caminaban por unos sembrados, sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. Eso era permitido por la ley, en cierto sentido. Pero ustedes saben cómo interpretaban los fariseos, los escribas y fariseos. Entonces acusaron a los discípulos delante del Señor. Versículo 2.
Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Bueno, el comer espigas era permitido, en el día del sábado era otra cosa. Ellos aplican. El versículo 3, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Este es un argumento escritural muy poderoso, que de hecho no se entiende. Si usted lee los libros históricos, las crónicas, y usted lee esto, usted dice: ¿cómo puede ser posible que el sacerdote dio a David los panes que solamente los sacerdotes podían comer? Jesús explica, porque no tiene explicación de acuerdo a la ley. No sé cómo el sacerdote se atrevió. Naturalmente, en la providencia de Dios, David es un tipo de Cristo. Y Dios estaba anunciando a través de eso, que aunque David no era de la tribu de Leví, Dios le iba a dar al hijo de David el sacerdocio a través de la orden de Melquisedec. Y ya Dios estaba anunciando, porque David y Salomón son tipos de Cristo. Pero naturalmente Israel no entendía eso, no lo podía interpretar así, nunca. Pero Jesús vino aplicando el espíritu de la palabra. Esas cosas que ocurren, que no tienen sentido, que aparentemente contradicen el resto de las escrituras, pero que cuando viene el Señor y quiere explicar, nos dice el porqué. Y aquí Jesús explica algo muy importante. David tenía hambre y andaba con sus hombres. El sacerdote, él le dice: ¿tú tienes algo de comer? No hay nada acá, solamente el pan que hemos sustituido. El pan se sustituía, los 12 panes se sustituían cada sábado. Él tomó los 12 panes y dijo: mira, por lo menos, ya que ustedes no son levitas ninguno, pues por lo menos están limpios. Y David dice: bueno, nosotros no hemos tocado mujer estos días. De acuerdo ritualmente, de acuerdo ceremonialmente, estamos limpios. Bueno, está bien, entonces voy a permitir hacer eso. No estaba supuesto a hacer eso, pero lo hizo. Jesús tomó esa escritura para decir que aunque había un mandamiento, aunque las letras decían que solamente la tribu de Leví o los levitas, sacerdotes, podían comer de ese pan, pues debido a la situación de David y sus hombres, que tenían hambre y no había nada que darle de comer, pues el sacerdote se atrevió a hacer eso. Los judíos leían eso, pero nunca se atrevieron a interpretar que él había violado la ley, porque estaba en la escritura. Pero Jesús le estaba diciendo que el sacerdote, aunque vivía en el Antiguo Testamento, fue iluminado y entendió y dijo: para Dios es más importante la misericordia que las letras de los ritos. Amén. Porque eso es lo que sigue, esa es la interpretación de Jesús. Es bueno que ustedes entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. De hecho, yo quiero hacer una aclaración. Este texto nosotros lo usamos muy mal a veces, porque usamos misericordia quiero y no sacrificio, pero refiriéndose a sacrificarnos nosotros. Pero eso no es el texto. Cuando dice sacrificio se refiere a holocaustos, a sacrificar animales delante del Señor. No se refiere a sacrificar tu vida. Usted lo puede aplicar si usted quiere, pero ese no es el contexto. El contexto es adoración. Diga, adoración, sacrificios, lo que Dios demandaba en el santuario. Entonces Jesús quiso decirles: es posible que el sacerdote en ese tiempo, 1000 años atrás, tenía más iluminación que ustedes que estudian las escrituras. ¿Hasta cuándo van a entender que para Dios es más importante la misericordia que los sacrificios?
Y Jesús dijo algo muy importante. Dijo, versículo 5, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Para que entendamos, mis hermanos, lo que Jesús dijo, sería bueno que vayamos al capítulo 7 de Juan. Vamos a ver algo aquí en capítulo. Ponga el agua a la Biblia, vamos a seguir estudiando acá, pero para que entendamos. A ver, Juan capítulo 7. Versículo 19 en adelante. Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo a la multitud dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Significa que la circuncisión fue antes de Moisés, fue dada a Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Vuelvan otra vez. ¿Por qué los sacerdotes violaban el sábado y eran sin culpas? Ahí Jesús dijo algo. Cuando un niño nacía a los 8 días, según la ley de la circuncisión, el niño tenía que ir al templo, ser llevado al templo y ser circuncidado. Si ese día octavo correspondía a un sábado, había que optar. O cumplimos la ley de la circuncisión o violamos el sábado circuncidando al niño. Entonces optaban por circuncidar al niño, pero al circuncidar al niño violaban el sábado, porque no podían hacer nada en el día de reposo. Hay otro texto que no lo voy a leer, en Deuteronomio, había un sacrificio que se hacía en el día del sábado. Y dice, y en el día del sábado, dice el texto parafraseando, ustedes van a ofrecer a Jehová tantos holocaustos. Y había sacrificios, en algunas ocasiones había sacrificios los sábados. Entonces, la ley decía el sábado, no harás ninguna obra, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus criados, ni tus ovejas, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero cuando había otro mandamiento, como la circuncisión, y en este caso estos sacrificios que se hacían los sábados, había que hacerlo y se violaba el sábado. Seguimos aquí. Dice el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. En el templo se hacían los sacrificios. Si el sacerdote, por suplir la necesidad de David y de sus hombres, se atrevió a violar la ley para suplir una necesidad, si los sacerdotes, cuando cualquier otro mandamiento confligía con el mandamiento del sábado, tenían que optar por cumplir ese mandamiento, como en el caso de la circuncisión, dice Jesús, delante de ustedes está alguien que es mayor que el templo. Wow, eso es muy fuerte.
Si las píldoras de sus enseñanzas eran difíciles de tragar, esta es una cápsula, pero bien grande. Muy fuerte. Para los judíos el templo era todo. ¿Por qué? Porque era el centro del culto. Era el lugar donde Moisés dijo a Israel: cuando tú llegues a la tierra prometida, no adores en los montes, ni en los lugares altos, ni en ningún lugar, hasta que el Señor no te diga dónde es el lugar de su elección. Por eso Sión es tan importante, la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Ama a Dios a Sión más que todas las provincias de Jacob. Todos los lugares. Es el lugar de la elección de Dios. El centro del culto, donde Dios: yo pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar y voy a habitar con ustedes. Wow, ahora este hombre viene y dice: he aquí uno más mayor que el templo está aquí. Wow. No solamente que está enseñando algo muy extraño para ellos. Porque el que viene del cielo es mayor que el que está aquí abajo. Y el que viene del cielo conoce el propósito de la Escritura, la esencia de la Escritura, el espíritu de la palabra. Y él dijo: yo soy mayor que el templo. Guarden eso ahí para un rato. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y toma la Escritura y la aplica como si fuera el mismo. Conocerías que yo quiero más misericordia que sacrificio. Lo está diciendo Dios, es una cita de Oseas en el Antiguo Testamento. Oseas 6:6, pero le está diciendo: oye, yo que soy mayor que el templo. ¿No entienden ustedes que misericordia quiero más que los sacrificios? Hay otro pasaje de la Escritura, capítulo 9 de Mateo, donde Jesús usa el mismo pasaje. Vamos a ver allí. Mateo capítulo 9. ¿Lo tienen? Comencemos con el 9 para que entendamos. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice: id, un mandato. Así como dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar a los... No, dice aquí: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y los mandó a la escuela. O sea, a la escuela. Id y aprended. En otras palabras, ustedes se pasan la vida entera buscándole la jota y la tilde a la ley. Los judíos creen que la ley de Jehová es perfecta, pero ellos lo interpretan literalmente. Una vez yo estaba en el Muro de los Lamentos en Israel y vi a rabinos que estaban así, en pleno sol, mirando los rollos de la Torá. Y entonces ellos estaban ahí hablando en hebreo, como señalando. Y yo me di cuenta que era que estaban mirando que había algo que no estaba bien, por los gestos. Porque si había un pequeño borroncito, ya había que escribir Deuteronomio completo, porque la ley de Jehová es perfecta. Y aquí hay un borroncito.
Algo más me asombró cuando estábamos en el museo del templo, donde ahí hay muebles del santuario y bueno, algunos piensan que Israel se está preparando para construir el otro templo. Entonces, la mujer que exponía ahí la parte histórica y todas esas cosas de estos muebles, ella contó algo que a mí me impactó muchísimo. Hablando del altar del incienso, ella dijo que hubo momentos en la historia de Israel que cuando los sacerdotes mecían el incensario, quemando el incienso, a algunos se le caían granitos de incienso y se suicidaban, porque por descuido algo santo cayó en el suelo. Yo dije, wow, santo. Uno aprende mucho, la verdad, que el celo religioso, pero no deja de ser un extremo. Quitarse la vida por algo que no se tuvo control. Escribir 5 libros de la Biblia porque hubo un borroncito para aplicar que la ley de Jehová es perfecta. Pero la ley de Jehová es perfecta porque vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel porque hace sabio al pequeño. No es las letritas. Y yo no estoy diciendo que la letra no es importante. Estoy diciendo que lo más importante es, en este caso, la misericordia de Dios. Id y aprended. ¿Saben lo que yo veo aquí? Que Dios y los predicadores, profetas de Dios, del Espíritu, hoy tenemos que mandar a la gente a estudiar. Id, y no al cementerio, al seminario. Id a las Escrituras. Id a las Escrituras. Id al verdadero Espíritu. Id al verdadero Espíritu. ¿Cómo es posible? Hay algo que me ministra a mí. Jesús les dice a los fariseos en cierto contexto, un poquito más adelante, Juan 8, 9, en el 8 creo que es, le dice: ustedes no entienden mi lenguaje, porque no soy de mis discípulos, ni siquiera mi lenguaje, por eso no entienden mis palabras, porque no entienden mi lenguaje. En otras palabras, le estoy hablando chino a ustedes, no entienden nada. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y ellas me entienden. ¿Saben ustedes lo que es entender un idioma? Ustedes me están entendiendo porque hablan castellano. Pero si estoy hablando en chino, ustedes no entienden. Ni siquiera una palabra que los dominicanos aprendieron de los chinos, chin. Santo Domingo hay muchos chinos, en República Dominicana parece que aprendieron el chin. Entendieron que son chin, 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 poquito, chispito, que están en Puerto Rico. Jesús les está diciendo más que ser ignorantes. No era el deseo de ofenderlos. Era algo indignante ver personas que se pasaban la vida entera estudiando los profetas, estudiando las Escrituras, conociendo a Dios. Y lo más esencial de Dios, no lo interpretaban. Les voy a dar un consejo cuando lean la Biblia. Cuando lean la Biblia, busquen a Dios. Y busquen la palabra de Dios. No busquen tanto información acerca de Dios. Busquen a Dios y lo que Dios me quiere decir a mí. Cuando Dios me introdujo en el mundo del Espíritu, me enseñó, y yo no lo aprendí así porque
simplemente con un estatuto. Fue viendo a Dios guiándome, que después de un tiempo, viendo la revelación de la vida del reino, me di cuenta, sí, el Señor me reveló, mira cómo te guío, mira los pensamientos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que en cada revelación yo soy el todo? Yo soy la esencia, y que yo no te estoy enseñando a ti efectos, sino causas. Y entonces me di cuenta que para entender la Escritura, uno tiene que ir a las causas, no a los efectos. A Dios, no a las letras. Y constantemente me está corrigiendo, y constantemente me está tratando de alinearme. Vuelve a la vida del Espíritu. No te salgas de la vida del Espíritu. No te deslices, no te desvíes. La vida del Espíritu. Te revelé la vida del Espíritu. El sermón de la montaña es la vida del Espíritu. Escrito está en vuestra ley, letras. Escrito está en vuestra ley, letras. No matarás. Pero yo os digo, el que es mayor que el templo y mayor que el sábado, que está aquí, les dice, aquel que el Padre envió como maestro a interpretar las Escrituras, las que dan testimonio de mí. Les enseño. Escrito está, no matarás. Yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y lo dice estúpido, raca, ya lo ofendió y lo mató emocionalmente hablando. Escrito está en vuestra ley, letras, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. No tiene que llevarla al hotel, ya adulteró con ella en su corazón. Ya metió en sus pensamientos el adulterio. Eso es más que letras, eso es espíritu. Escrito está en vuestra ley, ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo, porque Dios hablabas en contra de los cananeos, en los enemigos, y habla fuerte acerca de ellos. Eso dice la ley, porque entienda que lo que significa el antiguo pacto, vean el contexto del antiguo pacto. Aunque Dios también dijo que amen a los extranjeros. Pero puede interpretarse muchos textos así. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué hacéis de más? Ustedes están haciendo lo mismo que hacen los paganos. ¿Qué hacéis de más? Es el espíritu de la ley. Id y aprended. Rechazaban a los publicanos. Según ellos eran pecadores. Y Jesús, aplíquese. ¿Cómo interpretan ustedes la palabra de Dios? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo interpretan ustedes eso? Para que ustedes vean que estas no eran enseñanzas simplemente de Jesús, sino también de los profetas. Quiero leer algunos pasajes del Antiguo Testamento. Rapidito, pero pónganle algo el marcador al capítulo 12 de Mateo. Y vengan conmigo para que entiendan a Oseas capítulo 6. De donde procede este versículo. Oseas está después de Daniel. Y Daniel está después de Ezequiel. Y Ezequiel después de Jeremías. Así que si usted mira a Jeremías, ya está cerca. Pasan Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y después Oseas. Capítulo 6. Miren ustedes el lenguaje de los profetas para que entiendan que no es nada nuevo. Dice, venid y volvamos a Jehová. Versículo 1. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Precioso Dios. ¿Ah? Dios de restauración. Oseas, ahora 6:2. Nos dará vida después de 2 días.
Eso se cumple en Cristo. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Gloria a Dios. Eso se aplica a nosotros en Cristo Jesús. 2 días en la tumba, el tercer día resucita, nos da vida. El 3, escuchen, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, ¿qué? A la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Qué cosa? Se desvanece. Miren cómo compara, qué figura, qué metáfora usa aquí. Compara la piedad de Efraín y de Judá, o sea, de todo el pueblo de Israel, como el rocío de la mañana, como la nube que se desvanece. Dice el 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Miren qué mensaje glorioso. Oseas. La piedad religiosa es así, es como el rocío de la mañana, que se desvanece, como la niebla que se desvanece. No dura mucho, diga, no dura mucho. Pero la piedad tiene promesas para esta vida y para el siglo venidero. Ejercítate en la piedad, dice la palabra. Ejercítate en la piedad, no en el ritualismo. El conocimiento de Dios, conocer es hacerse uno con Dios, es asimilar a Dios, es acopiar a Dios. Es unirse tanto con Dios que ya Él y yo seamos una misma cosa, como dijo el Mesías: yo y el Padre una sola cosa somos. Porque yo no hago lo mío, sino lo que debo hacer a Él. Mis palabras no son mías, sino de Él. Pasen conmigo un poquito más. Pasen a Joel, pasen a Amós, pasen a Jonás y vengan a Miqueas. Capítulo 6 también. Miqueas capítulo 6. Dice aquí 6:6. Fíjense que todo está en el 6. O sea, 6:6. Ahora Miqueas 6:6, porque le está hablando al hombre. Dice el versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Porque eso es lo que significa ofrendar, presentarse delante de Dios. ¿Con qué me presentaré? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año, de acuerdo a la ley. Vendré con holocaustos, y hablen en plural, con animales, como Dios dice. Y pregunta el 7: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Aquí está hablando mucho, aquí está dando un bofetón a los comerciantes de los púlpitos hoy, que te dicen que Jehová se agrada si tú vendes tu casa y traes todo el dinero, o si vendes todo el auto. En otras palabras, te ponen que lo que agrada a Dios es la cantidad. Y Dios dice aquí, puedes venir, dice aquí, con un río de aceite. Se agradará Jehová de millares de carneros, o sea, no 1 ni 2, millares, como Salomón sacrificó el día de la dedicación del templo. Se agradará Jehová de millares de carneros, está hablando de la cantidad, y de 10,000 arroyos de aceite. Y dice, daré mi primogénito por mi rebelión. Otras palabras, para expiar el pecado de mi rebelión, voy a dedicar mi primogénito. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Otras palabras, está hablando de hacer un sacrificio humano. Aún mi primogénito, un extremo, porque Dios nos mandó a sacrificar a los primogénitos.
Pero si usted lo quiere interpretar como dedicárselo a Dios, también puede ser. Estas palabras, dedicar el primogénito a Dios, yo me privo de él para dedicárselo al Señor. Y eso es darle las entrañas a Dios. Fíjense, aquí pasa de la cantidad a lo más preciado para un padre, entregar a su hijo. Y dice, ¡oh hombre! Ahora bien, este texto es como, id y aprended. Id, diga conmigo, id y aprended. Fíjate, le voy a cambiar el título al mensaje, lo voy a llamar así, id y aprended. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no lo entiendes? Él te ha hablado un lenguaje muy claro. Aunque usa metáforas y símiles y figuras del lenguaje, habla con mucha claridad. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuchen, solamente, diga conmigo, solamente. Acuérdense que hay varias preguntas. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Con millares de holocaustos, con un río entero de aceite. Aún daré mi primogénito. Fíjese, cosas grandes. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que Él quiere de ti. Solamente, ¿qué cosa? Hacer justicia. Y hacer justicia justamente obedecer a Dios en todas las cosas. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tan sencillo. Hacer justicia es practicar todo lo que es voluntad de Dios, pero con un espíritu correcto. Dios es espíritu y solamente lo que es espiritual agrada a Dios. Cuando usted no le pone espíritu a su obediencia, es seca. Seca como el monte de Gilboa. En vez de ser aceptable, es aborrecible delante de Dios. Pero aquí habla de amar misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. No significa que los sacrificios no eran de importancia delante de Dios. Yo voy a sustituir la palabra sacrificios por adoración en el lenguaje de hoy. Porque hoy no traemos sacrificios, a menos que sean sacrificios de alabanza. Labios o fruto de labios que bendicen su nombre. Vamos a traducir en adoración y vengamos al Nuevo Testamento. Vengamos otra vez a Mateo. Los ritos de los sacrificios sin un cambio de corazón para Dios es abominación. Los ritos y ceremonias, toda adoración sin un cambio de corazón para Dios es abominación. Hasta rimó. Todos los ritos y ceremonias sin un cambio de corazón es abominación a Jehová. También lo dice Isaías del 1 al 4, no tienen que buscarlo. Yo quiero concentrarme en algunas cosas aquí que Dios quiere enfatizar, muy importante. Muy importante. Regresaron ustedes al texto, a Mateo. Muy bien, Mateo. Vengan conmigo a Lucas, pónganlo aquí y entremos un poquito más, adentremos. Lucas es el libro que sigue después de Marcos. Pasen a Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a volver otra vez a Mateito. Usted pónganle a Mateo ahí yo le llamo cariñosamente Mateito porque es mi hermano Mateo. Lucas 10, un pasaje muy conocido. Van a ver ahora algo sencillo aquí aplicando. Lucas capítulo 10. ¿Lo tienen? Muy bien. Versículo 25 en adelante. Lucas
10:25. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Le está diciendo, tú lo sabes. Fíjense qué texto cita lo que es la esencia misma de toda la escritura. Jesús dijo que de este texto pende toda la ley y los profetas. Este es el contexto de Deuteronomio 4. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Jesús dijo, esto resume toda la ley y los profetas. Esta es la esencia misma de toda la escritura. Y dice, has respondido bien, parece que fuiste a la escuela. Bueno, respondió bien, por lo menos respondió bien en las letras. Ahora miren la sabiduría del maestro. Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? O sea, mi vecino. Prójimo en hebreo es el vecino, el que está cercano. Respondiendo Jesús le dijo: escuche, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién descendió? Y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Le dijo: so long, goodbye, see you later. Hasta luego, nos vemos después, que te ayude otro. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué cosa? ¿Fue movido a qué? ¿Fue movido a qué? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Denme su atención acá. Vamos a ver algunas cosas en esta narración que generalmente no se mencionan cuando se predica acerca de este pasaje de la Escritura. Acuérdense el contexto, por eso leí todo el contexto. Versículo 25. ¿Quién formula la pregunta? Un intérprete de la ley. O sea, un maestro de Israel, un experto. Alguien que no solamente fue a la escuela rabínica, sino que enseña en Israel. Y según respondió sabiamente. O sea, conocía las letras. Ahora, miren que Jesús siempre se concentraba en la aplicación de la palabra. No en el tener conocimiento. Yo pasé por un seminario, yo estudié, yo conozco, tengo información, sino ¿qué hiciste con la información? ¿A dónde te llevó la información? Y miren ustedes acá, ¿quién es mi prójimo? Noten ustedes el versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Descendía de qué? Muy bien. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Descendió. Noten ustedes la palabra descender.
El sacerdote descendió. El 32. Asimismo un levita. Asimismo un levita. Si dice asimismo un levita, significa que también descendió. Y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Escuchen. Jerusalén es una ciudad que está en un monte alto y está rodeada de montañas. Busquen después en las narraciones de los evangelios que siempre que se habla de Jerusalén dice, y descendía de Jerusalén, porque había que bajar de la parte alta. Y los caminos son así, descendentes. Así que este hombre venía de la ciudad santa, de Sión, de la hermosa provincia, del lugar del templo, hacia Jericó, la ciudad maldita. Por lo menos históricamente era así, pero que Josué santificó con aquellas aguas, o sea, Eliseo. Para ver, ¿de dónde venía el sacerdote? Descendía de Jerusalén. Si descendía de Jerusalén, estaba adorando. Estaba adorando. Y más que adorar, estaba ministrando al Señor. Estaba matando los sacrificios, quemando el incienso, encendiendo las luces, poniendo los panes. Y el levita, que también trabajaba en el santuario, cargando el agua, trayendo la leña, facilitando todo al sacerdote. Ambos venían de Jerusalén, del culto, y estaban ministrando al Señor. Y venían tan inspirados, tan ministrados. Sentían tanto la presencia del Señor. Porque así que salimos de la iglesia. Y ve a un desgraciado, apaleado, sangrante, y le pasan por el lado. Mi alma te alaba, Señor Dios de Israel. Mi alma. Mis hermanos, lo que determina lo importante no es cuánto tenemos de Dios, sino cuánto Dios tiene de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque la parte de Dios ya la tenemos. Tenemos todo lo de Dios. Cuando Dios dio a su Hijo, se entregó a sí mismo, entregó su Espíritu Santo, entregó su vida, la eterna. Se entregó totalmente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Somos ricos, somos herederos y coherederos de las riquezas de la gloria de los santos en luz. Dios se entregó, Dios se vació. Los cristianos podemos estar llenos de Dios. La parte de Dios no está en juego, ni en tela de juicio. No somos privados. Pero el asunto es cuánto hemos asimilado a Dios. Del todo de Dios que hemos recibido. ¿Cuánto Dios tiene de nosotros? Perdónenme lo que voy a decir. Como pastor me frustro a veces. Yo digo, pero porque yo veo personas, cómo se comportan con sus hermanos. Son hostiles, pelean por un asiento. Alguien pasa y le da con el codo y lo maldicen y se airan y se enojan. Y son tan raros. Yo digo, pero ¿de dónde estaba esta persona tantos años sentado escuchando palabra de Dios? ¿Qué efecto tuvo la palabra sobre esta persona? ¿Dónde está la misericordia de Dios? El viernes Dios nos ministró una palabra a nosotros acá, profética. Y nos dijo, hoy es el día de la misericordia. Ustedes celebran mi misericordia, la cual he tenido con vosotros. Y dice Dios, si ustedes quieren que permanezca mi misericordia, sean misericordiosos como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Ahí estaban los sacerdotes.
habían cumplido con los ritos, habían cumplido con las ceremonias, habían cumplido la ley. Pero Dios lo puso a prueba. ¿Quién es mi prójimo? Y saben ustedes, Jesús, para ponérselo más difícil, le puso como el prójimo a un samaritano, que según ellos eran una mezcla de judíos y gentiles, que cuando alguien quería maldecir a alguien, este es publicano samaritano, así le dieron a Jesús, es publicano samaritano y tiene demonio, porque lo más despectivo era publicano samaritano. Y hace un ratito menospreciaban a los samaritanos y Jesús dijo, acuérdense lo que dice la ley, misericordia quiere y no sacrificio. Y aquí pues le pone a alguien que no estaba adorando en el templo. Pastor, ¿y cómo usted sabe que no estaba adorando en el templo? Porque un samaritano no entraba al templo, hermano. Ay, 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 se quedaba sin cabeza, lo apedreaban si entraba un samaritano al templo. Quizás en el acto lo aceptaban. Los samaritanos tenían un lugar donde ellos adoraban. ¿Recuerdan ustedes capítulo 4? Ellos adoraban aquí y ustedes allá. Ellos tenían su lugar de adoración. Ellos no iban allá porque ellos no pensaban que había que adorar en Jerusalén. Así que alguien que no adoraba en Jerusalén, que no era del pueblo de Dios, que era un pecador, estaba practicando lo más importante de la Escritura, la misericordia. Amén. Y los maestros de Israel continuaban con sus ritos. ¿Cómo estaba el corazón de Dios? ¿Dónde llegó la adoración de estos? Y estoy hablando en plural del sacerdote y el levita, de los ministros de Dios, que estamos a veces tan ocupados en el ministerio y que no tenemos tiempo. Porque estamos muy ocupados en los menesteres del ministerio. Y nos olvidamos de lo más importante del ministerio, la misericordia. Jesús no nos dirá en aquel día, cuando nos presentemos delante de él y haga la separación, por cuánto adoraste en el templo y tú nunca salías de allí y tú ministrabas así, así, así y salmeabas y hacías esto y aquello y dabas los diezmos y las ofrendas y tú llegabas temprano, lo cual es bueno, no estoy diciendo que eso no sea malo. Él va a decir, por cuánto lo hicisteis a uno de tus hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Lo que va a juzgar aquel día el Señor, en cuanto a la mayordomía se refiere, es si practicamos la misericordia. Escuchen, deducción de estos pensamientos. No se puede honrar más al templo que al Dios del templo. ¿Qué dijo Dios? Dígalo conmigo. No se puede adorar, honrar más al templo que al Dios del templo. Practiquémoslo ahora mismo. ¿Tú estás adorando el templo o al Dios del templo? El templo es un lugar donde mora el Señor del templo. Así que adorar el templo y no el Señor del templo. El templo fue hecho para tener comunión con el que dijo que habitaría en el templo. Tener relación con el templo y no con el Dios del templo es necedad, es ritualismo, es religión vana y sin sentido. ¿Recuerdan ustedes los ayes de Jesús a los fariseos en Mateo 23? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes dicen que el que jura por la ofrenda, pues peca contra Dios. Estoy parafraseando. Y el que jura
por el oro del templo. Y se dice Jesús, necios, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El templo que santifica el oro? El altar sacrifica la ofrenda. Porque todos lo tenían al revés. Entonces, yo lo voy a poner así, ahora parafraseando. El templo santifica al oro del templo. Y el altar santifica la ofrenda. Y el Dios del templo santifica el templo. Amén. Amén. Usted viene al templo a tener relación con el Dios del templo, no con el templo. Los judíos le hacían culto y veneraban los ritos, las ceremonias y las cosas. Hoy las cosas cambian. Hoy el rito es, nosotros veneramos a veces las cosas de Dios y no al Dios de las cosas. Que yo dije, a veces veneramos las cosas de Dios y no al Dios de las cosas. Por ejemplo, le hacemos culto a la adoración. Usamos a la adoración. Hoy se habla mucho de adoración, hasta se le canta a la adoración. Se le canta a la oración. Dulce oración, dulce oración. Amén. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. ¿Qué va a beber la fe y el amor? Que vive el Dios del amor y el Dios de la fe. Nosotros no adoramos a la esperanza y la fe. No adoramos la adoración. Adoramos al Dios que oye la oración. No a la adoración, sino al Dios que adoramos. Pero comenzamos a desviarnos paulatinamente. Y a veces llegamos tan lejos que ni aun Dios nos puede alcanzar. Y no es porque sea imposible para Dios, sino que hemos creado una barrera en la distancia. Porque Dios mora donde hay amor, donde hay misericordia. La ofrenda que agrada a Dios es aquella que es como Dios. Si la ofrenda es de amor, agrada a Dios porque Dios es amor. Si la ofrenda es de justicia, alaba a Dios porque Dios es justo. Si la ofrenda es de entrega, alaba a Dios porque Dios es el primero que se entrega. Si la ofrenda revela fidelidad, agrada a Dios porque Dios es fiel. Si se adora con santidad y pureza, se agrada a Dios porque Dios es santo y puro. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Amén. No se puede honrar más al templo que al Dios del templo. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Es más importante aprender de Dios que aprender las cosas de Dios. Porque hay muchos que saben mucho de las cosas de Dios y no han aprendido nada de Dios. Suena como raro, ¿no? Dios dice, yo no quiero tanto que tú aprendas mis cosas, sino que tú aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. 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 El ciego que Jesús curó no sabía teología. Lo tenían turbado diciendo, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Este hombre no es de Dios por esto y aquello. No puede ser de Dios. Y ya lo tenían hasta la garganta al hombre. Buscaron a sus padres, lo entrevistaron. ¿Es ese vuestro hijo? Sí.
¿Nació ciego? Sí. ¿Y cómo ve ahora? Pregúntale, él está grandecito. Porque no querían meterse en problemas, porque había un decreto que el que se proclamaba simpatizante de Jesús lo excomulgaban, lo sacaban de la sinagoga. Y vuelven y le preguntan al hombre, dime, ¿cómo te abrió los ojos? Estoy cansado ya de decirle que tomó lodo, me lo untó en los ojos y ahora veo. Ustedes se quieren hacer discípulos de, ¡ay, santo! ¿Qué está diciendo? Nosotros tenemos a Moisés, que es nuestro maestro. Nosotros no sabemos qué pata parió este huevo, pero sabemos que Dios habló a Moisés. Dice, qué raro. Ustedes me enseñaron a mí que Dios no oye a los pecadores, y este me abrió los ojos. Si es pecador o no es pecador, si es profeta o no es profeta, yo no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Amén. Amén. Este no tanto recibió de Jesús, este recibió a Jesús. Amén. Por eso digo que no es tanto lo que tenemos de Dios, sino cuánto tenemos de Dios. No tanto de las cosas de Dios, sino de Dios. En otras palabras, este hombre dijo, yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé teología. Lo único que yo aprendí fue que me salvó, me abrió los ojos. Eso es lo que sé. No sé nada. Pues si usted no sabe nada y sabe que Cristo lo liberó y lo salvó, usted lo sabe todo. Amén. 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 Así que los simples responden simplemente. No te puedo explicar todo lo que Él dice, pero te puedo vivir todo lo que Él hace. Santo Dios. Aleluya. No te puedo repetir todo lo que Él dice, pero puedo vivir de todo lo que Él hace. Y Él es misericordioso. Sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. No se puede honrar más al sábado que al Señor del sábado. Por eso siempre que hay una fiesta, digo, no estamos celebrando una fecha, estamos celebrando al Dios que hizo algo en esa fecha. Amén. El 25 de septiembre no celebramos un día de misericordia, sino celebrábamos al Dios de la misericordia. Amén. Amén. Escuchen, como en forma de conclusión o recapitulación. Aquí están las reflexiones. El que dio el mandamiento es mayor que el mismo mandamiento. ¿Qué yo dije? El que dio el mandamiento es mayor que el mismo mandamiento. En otras palabras, no se puede honrar más al mandamiento que al Dios del mandamiento. La tendencia religiosa es honrar más al templo que al Dios del templo, honrar más el día de la fiesta que al Dios de la fiesta, honrar más el mandamiento que al Dios del mandamiento. Escuchen ahora este pensamiento. Escuchen este pensamiento. A quien se obedece es mayor que la obediencia.
Diga conmigo, a quien se obedece es mayor que la obediencia. Ese fue el examen que se le fue difícil de pasar a Pedro en la escuela de Dios. Que el Señor lo lleva allí, estaba orando a la hora novena, y el Señor le muestra un lienzo lleno de animales inmundos. Y ve todos los animales de Levítico 11 que no se pueden comer. Ahí había reptiles de todo tipo. Y le dice el Señor, Pedro, mata y come. Dice Pedro, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Y tú la ley dice que yo no coma eso. Pero el que te dio el mandamiento ahora te estoy diciendo que te lo comas. Mata y come, Pedrito. Y se fue difícil a Pedro tragar esto. Naturalmente eso tenía una connotación espiritual, que era la manera como los judíos trataban a los gentiles, y era para que fuera a la casa de Cornelio, que él trataba inmundo a Cornelio, y Dios había limpiado a los gentiles. Pero fíjense ustedes, mata y come. Mata y come. Otro ejemplo, Dios le dice a Ezequías, pide señal que te la voy a dar. Dice, no, tú dices en la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Pedir señal, ese tentar a Dios. Oye, estaba interpretando bien la escritura, porque eso era como obligar a Dios a hacer algo, cuando no lo quería hacer. Yo te estoy diciendo que tú pidas señal. Yo te di el mandamiento, y el que te dé el mandamiento te dice ahora que tú hagas lo contrario. Yo soy mayor que el mandamiento. Amén. Perdónenme, son excepciones que están en la Biblia. No vaya a menospreciar el mandamiento, así que no vale nada. Jesús no estaba menospreciando el templo, no estaba menospreciando el sábado, no estaba menospreciando el mandamiento. Estaba diciendo, id y aprended que hay algo más importante, y esa es la misericordia, porque la misericordia es el carácter de Dios. Amén. Dios es amor. La esencia de Dios es la misericordia, y el fin de la revelación es la misericordia. Así que no se desvíen, no se confundan. Enfatizando algo, no quiero nublar lo otro. Estoy diciendo que todo mandamiento tiene un camino, y el camino del mandamiento es el Dios del camino. Todo mandamiento, si es de Dios, desemboca en Dios. Y si un mandamiento no te hace ser como Dios, entonces o el mandamiento no es de Dios, o tú no estás viviendo a Dios. Wow, qué bien salió eso. No me digan que lo repita. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Si el fin de tu obediencia no te lleva a Dios, o tu obediencia no es de Dios, o tú no estás viviendo a Dios en la obediencia. Santo Dios. Otra manera es, Dios está aquí. Está aquí Dios. Dios está hablando a su pueblo. Denle otro aplauso, celébrelo. Aleluya. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. A quien se obedece es mayor que la obediencia. Otro pensamiento de Dios. Escuchen, cuando el rito es más venerado que lo que él mismo representa, nuestra adoración se convierte en abominación. Y estos pensamientos salieron anoche mientras se me caía la cabeza del sueño. Y yo decía, Dios mío, dime cuál es la revelación. Y Dios me dictaba. Y eso cuando lo vi, dije, Dios mío, ahora entiendo. Yo no voy a predicar esto. Cuando el rito es más venerado que lo que él mismo representa. Todos los ritos te tienen que llevar a Dios. Porque los ritos son símbolos nada más para llevarte a una verdad. Y la verdad es Dios. En otras palabras,
En otra palabra, toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume toda la ley y los profetas. Aplicando rito ahora, usted tiene que ser sabio. Mientras yo hablo de rito, usted tiene que estar pensando y aplicando a todo lo que es liturgia en el templo. Escuchen la parte final. Cuando el mandamiento se convierte en el fin y no en el medio, entonces el medio, en vez de facilitar el logro del fin, llega a ser estorbo, impedimento para que el mismo se realice. Voy a repetir. Cuando el mandamiento se convierte en el fin y no en el medio, entonces el medio, en vez de facilitar el logro del fin, llega a ser impedimento para la realización del mismo. Escuchen ahora. Yo quiero terminar con este texto. Venga conmigo a 1 Timoteo 1:5. Rapidito ahí. 1 Timoteo 1:5. Primera Timoteo 1:5. ¿Usted lo tiene? Dice lo siguiente. Escuchen. Pues el propósito de este mandamiento, en algunas versiones dice el fin del mandamiento. Posiblemente usa la palabra telo, significa lo último, cuando algo está consumado, terminado. Pues el propósito o el fin de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Wow. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Dígame, ¿cuál es el propósito de un mandamiento? Repite, mi iglesia, ¿cuál es el propósito del mandamiento? El amor no fingido con limpia conciencia. Todo mandamiento tiene que llevarme al amor, porque el fin del mandamiento es el amor. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el telos, Cristo es el fin. El propósito de la ley es Cristo. El propósito del mandamiento es el amor, y Cristo es amor. Si usted adora, el fin es el amor. Si usted ora, el fin es el amor. Si usted sirve, el fin es el amor. Si usted obedece, el fin es el amor. Misericordia quiero. No ritos, no ceremonias, no formas religiosas. Escuchen este último pensamiento. Sacrificio, o sea, adoración, sin misericordia, es ritualismo. ¿Qué yo dije? Adoración sin misericordia es ritualismo. Acuérdense que adoración abarca todo lo que yo hago para servir a Dios, dentro de acá y allá afuera, en mi vida personal. En este capítulo dice 4 cosas acerca de Cristo. Rapidito, solamente se lo voy a leer. ¿Lo tienen? Ya dijimos que Cristo dijo, mayor, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Diga, Él es mayor que el templo. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Diga, Él es mayor que el día de reposo. Ahora, léala conmigo el 41. El 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. 42. La reina del sur se levantará
en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Escuchen, diga, mayor que el templo, mayor que el sábado, mayor que Jonás y mayor que Salomón. Escuchen la aplicación. Mayor que el templo significa mayor que todo lo que es adoración, porque Él se adora. Mayor que el sábado significa mayor que las celebraciones, porque el sábado es una celebración de la creación y todos los sábados eran celebraciones del trato de Dios con Israel. Diga, mayor que la adoración, mayor que las celebraciones, o sea, los días de fiestas. Mayor que Jonás, diga, mayor que los profetas que escribieron. Y mayor que Salomón, mayor que los reyes. Mayor que los reyes, mayor que los profetas, mayor que las celebraciones, mayor que la adoración. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ven que tenía que terminar así. Tenía que terminar así. Tenía que terminar así. Amén. Aleluya. Ahora oremos al Señor. Cierre sus ojos, abra su corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo te ruego, Señor Dios eterno, que esta palabra sea vida en nosotros. Hemos aplaudido, tus pensamientos nos han sacudido, pero algo más tiene que suceder. Tiene que haber una vivencia. La palabra tiene que impregnarse en nosotros, en el nombre de Jesús, y volverse vida de Dios en nuestro diario vivir. Llévanos ahora, Dios, llenos de la palabra, inspirados por la palabra, con el espíritu de la palabra, a realizar la vida de la palabra, a practicar la misericordia y el amor que es tu carácter, Dios. En el nombre de Jesús, ya nos enseñaste el orden de las prioridades. Tú eres el todo y en todos. Por favor, imparte a este pueblo y a los que han de escuchar este mensaje en la posteridad. Oh Dios, hay una impartición de tu vida. Guárdanos del ritualismo. Enséñanos la esencia misma de lo que tú eres. Que quede esta palabra en nosotros, que entendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Imparte, Dios, a tu pueblo. Imparte a tu pueblo. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Oro al Señor Dios Todopoderoso, que esta palabra tenga cabida en tu corazón, que sea más que un impacto momentáneo. Que Dios te haya impartido la palabra, te ha dado de nuevo convicción por la palabra, de tal manera que la ley del Espíritu de vida se apodere de ti para vencer la ley del pecado y de la muerte, y haya una renovación en tu mente y tú entiendas lo que es importante para Dios. El Dios del templo es más importante que el templo. El Dios de la obediencia es más importante que la obediencia. El Dios del mandamiento es más importante que el mismo mandamiento. Así que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Que Él sea el todo en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.